Buenos días, estamos a día 26 de febrero del año 2025 y la escuela bíblica de hoy va a ser muy importante porque va a tratar sobre un pasaje del apóstol Pablo, especialmente la versión que voy a actualizar como siempre es la Reina Valera de 1960. El pasaje de Primera de Timoteo capítulo 3 versos 15 al 16. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo. Os recomiendo que tengáis vuestra Biblia abierta, la versión me da igual la versión que utilicéis, porque el comentario que voy a hacer de este pasaje destroza completamente las doctrinas falsas, diabólicas y antibíblicas, tanto del trinitarismo, el falso Dios trino, como del unicitarismo, enseñar que Cristo es el Padre Celestial. Mirad. Voy a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dijo Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El Dios viviente, cuando aquí Pablo habla del Dios viviente, solamente se refiere al Padre Celestial, ¿de acuerdo? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, la que sostiene la verdadera doctrina, la verdad, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y mirad lo que dice ahora el verso 16, traducción Reina Valera de 1960. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Repito, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y luego dice, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Bien. En las iglesias de la cristiandad apóstata, que son trinitarias, por ejemplo, siempre dice, no, este Dios mencionado aquí, este Dios que fue manifestado en carne, es un Dios trino. Dios es trino, Dios solo hay un solo Dios, pero son tres personas divinas. Por lo tanto, este Dios que fue manifestado en carne es una trinidad, es un Dios trino. Esa es la estupidez, la imbecilidad, la doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos trinitarios, porque la Biblia nunca enseña por ninguna parte que Dios sea trino. Entonces la pregunta es, ¿quién fue este Dios que fue manifestado en carne? Fijaos bien que el apóstol Pablo no dijo, el Dios viviente fue manifestado en carne. Ya hemos visto que el Dios viviente, según la Biblia, es el Padre Celestial solamente. Es el Dios vivo, el Dios viviente. Jesús es el Hijo del Dios viviente, ¿de acuerdo? Es el Hijo del Dios viviente. El Dios viviente es el Padre Celestial. Entonces, ¿quién fue este Dios que fue manifestado en carne? Repito, ¿fue el Padre Celestial? ¿Fue el Dios viviente que fue manifestado en carne? Dijo el apóstol Pablo en ese pasaje, y el Dios viviente fue manifestado en carne. ¿Dice eso el texto? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que dice? Grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que dicen los mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Muchos padres de la Iglesia, de los siglos I, II, III, lo citaban así, tal como lo ha traducido la Reina Valera de 1960. Dios fue manifestado en carne. Hay otros manuscritos griegos que no lo han vertido así. Dicen el que fue manifestado en carne, quien fue manifestado en carne. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Quién fue el que vino en carne? ¿Quién fue este ser divino que se manifestó en carne? ¿Quién fue? Pues ya hemos visto que no fue el Padre Celestial, porque el apóstol Pablo no dijo el Dios viviente fue manifestado en carne, eso no lo dijo Pablo. Entonces, ¿quién es este Dios? ¿Quién es el que vino en carne?
¿quién es aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros? Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fijaos que no dice, y Dios el Padre se hizo carne y habitó entre nosotros, no. Dice, y aquel verbo, el verbo fue quien se hizo carne, quien se manifestó en carne. ¿Y quién es el verbo? ¿El verbo es el Padre Celestial? No. El verbo es el Señor Jesucristo. Y su nombre es el Verbo de Dios, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 19. Y su nombre es el Verbo de Dios. Fue, señores y señoras, el Señor Jesucristo quien se manifestó en carne. Lo dijo el apóstol Juan bien clarito en su primera epístola. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo ha venido en carne? Este es el engañador y el anticristo. El anticristo, el engañador, es aquellos que niegan que Jesucristo vino en carne. Por ejemplo, los falsos cristianos unicitarios, los de la unicidad, niegan completamente que Jesucristo vino en carne. Lo niegan. Son anticristos. ¿Y por qué? Porque ellos enseñan que fue el Padre Celestial quien se manifestó en carne. ¿De acuerdo? Los falsos cristianos unicitarios son anticristos. Los falsos cristianos trinitarios también son anticristos, porque ellos dicen que fue un Dios trino quien se manifestó en carne. Pero lo que enseña la Biblia bien clarito es que fue el Verbo quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. Y en las epístolas de Juan, ¿qué es lo que se dice? Que fue Jesucristo quien vino en carne. Jesucristo quien vino en carne, ¿de acuerdo? No fue el Padre Celestial. Dios el Padre, que es el Dios Supremo, jamás vino en carne, nunca se manifestó como hombre. Eso que lo hizo es el Señor Jesucristo, que es Dios. Es decir, es un ser poderoso y el Verbo era un Dios. ¿Qué dice Juan 1.1? Pues mira, os voy a decir cuál es la traducción correcta de Juan capítulo 1, verso 1. Porque en las versiones malas, como por ejemplo la Reina Valera y en otras muchas, lo han vertido de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero eso no es lo que dicen los textos griegos. Los manuscritos griegos de Juan 1.1 dicen lo siguiente: en el principio era el Verbo, es decir, la palabra, el logos. Y el Verbo estaba con el Dios, con el artículo, el Dios. Estaba con el Dios, es decir, con el Padre Celestial. Cristo en el principio ya estaba juntamente con el Padre. Siempre han existido estos dos dioses. El Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Así lo dice el texto griego, no dice y el Verbo era el Dios. Ahí no aparece el artículo. Repito, no dice y el Verbo era el Dios, no. Y el Verbo era Dios, es decir, un ser poderoso, porque la palabra Dios en la Biblia procede de la palabra hebrea Elohim y significa simplemente un ser poderoso. El Verbo, que es Cristo, la persona de Cristo, era un ser poderoso y Él siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial. Siempre han existido estos dos dioses eternos, que son el Dios Padre, el más grande de todos los dioses, el Dios Supremo, ya lo dijo Jesús: mi Padre es mayor que yo, el Padre es mayor que todos, lo dice Jesús, por lo tanto el Padre es, ¿quién es? El Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Entonces, vamos a ver, ya para terminar. Grande es el misterio de piedad.
Dios fue manifestado en carne. Traducción correcta. Esa es la traducción correcta. Pero la pregunta es, ¿quién fue ese Dios que se hizo carne? ¿Quién es ese Dios que se manifestó en carne? Ya lo hemos visto, el Dios que se manifestó en carne fue el Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue la persona del Señor Jesucristo quien vino en carne. Y aquellos que niegan esto son el engañador y el anticristo. Son anticristos. Tanto los falsos cristianos trinitarios como los falsos cristianos unicitarios, ya que niegan completamente que fue Jesucristo quien vino en carne. Unos enseñan la mentira diabólica de que fue un Dios trino, una especie de monstruo con 3 cabezas, quien vino en carne. No. Y otros enseñan que fue el Dios Padre quien vino en carne. Repito, fue solamente el Verbo Divino, que es el Señor Jesucristo, este segundo Dios, quien vino en carne y habitó entre nosotros, con el nombre humano de Jesús, en español. En hebreo, pues Yeshua, ¿no? Por lo tanto, ya para terminar, no os dejéis engañar ni por los falsos cristianos trinitarios, ni por los falsos cristianos unicitarios. La verdadera enseñanza bíblica es el enoteísmo. El enoteísmo monólatra, que brevemente es un término teológico moderno que significa que hay un Dios supremo, el Dios único y verdadero, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Y luego hay un segundo Dios, que es el Verbo, el Señor Jesucristo. Este Dios unigénito fue quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Él fue quien se manifestó en carne, la persona del Señor Jesucristo, no el Padre Celestial. Y el Dios Padre, pues sencillamente fue quien envió al Señor Jesucristo, quien envió al Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El Dios Padre es el que envía, y Jesús es el enviado del Padre, del único Dios verdadero. ¿De acuerdo? Esto lo niegan completamente, especialmente los falsos cristianos unicitarios, que dicen que el Dios Padre es Cristo, es decir, que Dios el Padre se envió a sí mismo a la tierra, que fue el Padre Celestial quien murió en el madero, que el Dios Padre se hablaba a sí mismo, cuando decía, por ejemplo, oraba al Padre Celestial. Pues dicen estos enfermos mentales, los unicitarios, que Jesús se oraba a sí mismo, se hablaba a sí mismo como un enfermo, como un demente, ¿no? Esa es la espantosa doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos de la unicidad, los de la Iglesia Pentecostal Unida. Y la mentira de los trinitarios, pues es enseñar que fue un Dios trino quien se manifestó en carne. Eso es una herejía, una doctrina repugnante, una doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos trinitarios y unicitarios. Señores, crean en lo que enseña la Biblia, lo que enseñó Jesús, lo que enseñó el apóstol Pablo, que el Dios Padre es el único Dios verdadero. En esto consiste la vida eterna, dijo el Señor Jesús. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero. Y al Señor Jesucristo, a Jesús el Mesías, a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna. Ese es el conocimiento que usted debe de tener si desea tener la vida eterna en el futuro. Y por desgracia es el conocimiento verdadero que han ocultado y que han rechazado a lo largo de la historia toda la cristiandad diabólica y apóstata, sean los falsos cristianos católicos o los falsos cristianos protestantes. Tanto la doctrina de la Trinidad, del trinitarismo, como la doctrina del unicitarismo son dos espantosas doctrinas de demonios que van a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos.
crean ustedes lo que enseñó Jesús, lo que enseña la Biblia, lo que enseñó el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles, que es el enoteísmo monólatra, de que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses, y Jesús es el Verbo, el Hijo de Dios, el enviado del único Dios verdadero. Este es el conocimiento que tenemos que tener para recibir la vida eterna. Así que hasta aquí este vídeo. Mirad en la descripción de este vídeo, donde doy unos cuantos estudios bíblicos que yo escribí, muy importantes para que llegue al conocimiento real que lleva a la salvación, a la vida eterna. Suscríbete en este canal si no te has suscrito, dale un like a este vídeo y compártelo en tus redes sociales, y verás que en la descripción de este vídeo también tenemos un enlace que nos lleva a nuestra universidad enoteísta que tenemos en internet. Ahí tenemos el mejor material de estudio bíblico que usted pueda conocer. También encontrará el enlace que le llevará a nuestra escuela bíblica de Telegram. Suscríbete a nuestra escuela de Telegram y también a nuestra iglesia del Padre y del Hijo que tenemos en WhatsApp. Por lo tanto, suscribíos y aprender la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Hasta el próximo vídeo.